nacimos perdidos, todos nacimos perdidos, con la naturaleza caída. Pero Dios aún mostró su misericordia, aunque con que nuestros nombres ya estuvieran escritos en el libro de la vida. Ese es un libro donde todas las personas están escritas para salvación. Sí, es que Dios cree en nosotros. Y escribió nuestros nombres esperando que todos fueran ¿qué? Salvos. Porque Dios no quiere, la voluntad de Dios, que es otra cosa que debemos, es que la voluntad de Dios es que no quiere que nadie se pierda, no quiere. Y Él manda en todo lugar que todos los hombres se arrepientan. Él manda, es una orden de que todo el mundo se arrepienta, pero no todos lo obedecen. No, no, no es hijo de Dios. Eso sí, no. Nadie, ninguno nacemos hijos de Dios porque dice la Biblia que nacimos hijos del diablo. Todos nacimos hijos del diablo y aún nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Qué es ironía. En eso se muestra aquí la misericordia de Dios, que nuestros nombres, siendo hijos del diablo, aún Dios quiera recibirnos como sus hijos. Tremendo, ¿no es cierto? Entonces por eso ya empezó a mostrarse que su misericordia. Mire, la misericordia de Dios es tanto que hizo toda la creación para que usted le conociera a Él. Y no la puso tan lejos de usted para que usted conozca a Dios. No tiene que venir a un seminario de conocer a Dios para conocerlo. Ay, ¿dónde está el baño? ¿Y tiene un espejo? Préstemelo, por favor. ¿No lo puede quitar? Tienen uno de esos de... Ya, aquí tenemos uno. Es chiquito, pero este está más grande. Bueno, está un poquito sucio, pero por el polvo del... ¿Quiere ver a Dios? ¿Sí? Mírelo. ¿Sabe por qué? Ella te decía que con el Señor, permítame, entonces yo le voy a decir que hoy se puede ver. ¿Sí ves a Dios? Que nos muestra a Dios. Si yo le digo, mire, ¿sí? Ah, ¿les ve a Dios? ¿Angie sí ve a Dios? No me diga mentira porque Dios la está... Oye, ¿sí ve a Dios ahí? ¿Por qué? Dijo que siento, yo le voy a preguntar. Sí. Entonces, ¿cómo ve a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿No? Bueno, le voy a enseñar a Angie cómo ver a Dios en sí misma. ¿Sabe por qué tú ves? Porque Dios ve. Porque Él tiene también sus ojos. Dios puede hablar. Dios nos dio el atributo de oír, porque también Él oye. Él nos dio el atributo de hablar, porque Él también habla. Nos dio el atributo de pensar, porque Él piensa. Nos dio el atributo de amar, porque Él ama. Somos dioses chiquitos.
Nosotros somos dioses pequeños con minúscula. Por eso es que nadie tiene, no necesitaba venir a un seminario para conocer a Dios, era observarse a sí mismo para empezar a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Usted trabaja? Dios también trabaja. ¿Por qué? Porque Él nos hizo para trabajar. ¿Sí? ¿Ahora sí ven a Dios? ¿Quién tiene excusa de no haberlo visto? Nadie. Porque Dios nos dejó reflejo de Él en nosotros. Somos el reflejo de Él. Aunque Él sea un Dios invisible, Él lo hace visible a través de las cosas hechas. Y las cosas hechas es usted. ¿Torcido? Sí. Pero aún le queda ese reflejo de quién es Dios. Por eso en eso mostró su misericordia, para que nadie pudiera excusa de no haberle conocido para ser salvo. Nos dio el reflejo de nosotros mismos, para que nosotros a través de nosotros mismos pudiéramos llegar a ver a Dios. ¿Me está haciendo entender? Pero, ay Dios mío, nos vemos y no nos creemos. Entonces Dios mostró su misericordia. Sí, hermano. Fuera de eso, de la misericordia, Dios mostró, viendo que Dios envió profetas. ¿Para qué envió esos profetas? Para que le dijeran, arrepiéntase. Dios envió a esos profetas antes, arrepentidos y convertidos. Decía en el Antiguo Testamento, arrepiéntase, hace obra justa de arrepentimiento, venid, poneos a cuenta. Eso es el llamado de atención. Era como el burrito y el mulo sin entendimiento, pero espere un momentico, ¿para dónde va su merced? Eso es la misericordia de Dios que al enviar a sus profetas para que usted tuviera, si no se puede ver a sí mismo, pudiera ver a Dios a través de los profetas, los cuales dice que el mundo no era digno ni será digno de que hubieran venido. Y aún así no le vemos la misericordia de Dios. Entonces Dios mostró su misericordia. No fuera de eso, mire. No hay. Esta. Nos deja un libro por la misericordia de Dios. Un manual para que usted guiara su vida. No es misericordia que le dé instrucciones para su vida, para que usted le vaya bien. Pero ¿qué hemos hecho con la palabra? La desconocemos. Estamos echando a la basura la misericordia de Dios, porque no conocemos las escrituras. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ignorando la misericordia de Dios que nos dio un manual de vida. ¿Me está haciendo entender? ¿Cuántas veces Alice ha leído la Biblia? Pero si la ha leído toda completa de pasta a pasta. Cuando yo le pregunto cuántas veces la ha leído, ¿cuántas veces la ha leído de pasta a pasta, hermano? 7 veces, la felicito. ¿Y cuántos años lleva de cristiana? ¿Cuántos? ¿Poquitos? 27 años. ¿Y de vieja cuántos tiene? 53. ¿No le parece que ha sido poco? Bueno, bueno, gracias a Dios por eso. Pero en eso muestra su qué. ¿Por qué le dejó la Biblia a usted?
Para conocer a quién. ¿Sabe para qué le dejó la Biblia, hermana? Para que usted conociera a Jesús. Y conociendo a Jesús usted puede escapar del infierno. Esa es la misericordia de Dios. Porque el tema principal de la Biblia es uno, se llama Jesús. Jesús prometido en el Antiguo Testamento, Jesús manifestado en los 4 evangelios, y Jesús glorificado de los hechos hasta Apocalipsis, para que usted le conociera, para que no se pierda. En eso muestra la misericordia de Dios. Y me tiene a mí, que esa es también parte de la misericordia de Dios. Entonces Dios muestra, Él es misericordioso, estando en esa condición perdida, aún Dios fue misericordioso al hacer todo este trabajo para que usted y yo nos salváramos, porque estamos perdidos. Eso es mostrar misericordia. Pero no solamente la misericordia se muestra en eso, sino en todo lo que Jesús ganó para usted, para que viva esta vida en plenitud con el Señor. Dios mandó a su Hijo para que tuviera misericordia porque usted está más perdida que el hijo del Inver. Es llena de cosas en la vida, tenemos cosas, nos enfermamos y envió a su Hijo para que por la llaga de Jesús nosotros fuéramos sanados. Él no quiere que nadie esté enfermo, por eso envió a su Hijo para que nos sanara. ¿Sí? Entonces, ¿sí es misericordioso? Y eso que si le puedan contar de la misericordia de Dios todo el día. Eso es otro de la misericordia de Dios, que usted está aquí porque Dios permitió que alguien orara por usted. Todos los que estamos aquí, ¿sabe, Alex, que algunas personas han orado a usted para que estuviera hoy aquí? Y por cada uno de nosotros, porque alguien, Dios puso en el corazón de esa persona que oráramos para que nosotros conociéramos a Dios. Y por eso, por esa misericordia, Dios escuchó a esa persona y por esa misericordia estamos aquí, no porque nosotros hubiéramos querido buscar a Dios. En nosotros no estaba el buscar a Dios. No hay ninguno que pueda decir es que yo sí estaba buscando a Dios. Falso, mentiroso. Porque ninguno de nosotros está buscando a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros primero. Esa es la misericordia de Dios que estemos aquí. Y Dios ha mostrado su misericordia no para con nosotros, sino para con toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que nosotros queremos rechazar la misericordia de Dios. Yo puedo solo, yo soy. ¿No? Yo soy bueno, bueno para nada. Ahora sí me hice entender que Dios es misericordioso. Sí lo conozco. Bueno, ellos también se equivocan. Y cambio yo también. Pero
Sí, no, es que casi no lo he escuchado, pero yo sí sé eso. No, bueno, bueno, ya me voy a descargar de nuevo. A mí me gusta descargarme cuando vale la pena, porque hay veces hablamos de cosas que ni sabemos. No, no me voy a salir del tema porque una de las cosas es que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bíblicamente dice que la voluntad de Dios, pero eso está en lo que cuando yo conozco a Dios debo hacer las cosas que a Él le agradan, pero me descarrié, pero voy a hacer por causa suya, porque a mí me interesa más que tengamos claridad en las cosas que en llenarlos del conocimiento, sino que hacia algo práctico. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Voluntad de Dios. ¿Y qué es voluntad? Es el deseo de Dios. La voluntad es el deseo de Dios para mi vida. Lo que Dios quiere que yo haga, es lo que Dios quiere que yo crea, es lo que Dios quiere que yo viva, que yo experimente en mi vida. Esa es la voluntad de Dios. Y solo en la Biblia están 4 cosas que es la voluntad de Dios. Otra cosa es si Dios quiere, es otra cosa. Pero la voluntad de Dios está expresada en 4 cosas. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Usted se respondió. Dios no hace acep- acepción de personas. Si Dios hiciera acepción de personas, sería injusto. Y Dios es justo. Todos tienen la misma oportunidad en Dios. Dios no hace acepción de personas, no respeta más al príncipe, al presidente, que a usted como persona. ¿Sabe que Dios no respeta? No pasa por alto sus, ¿qué? Sus derechos. El respeto es que no pasa por alto los derechos que tiene otro, o sea, no pasa sobre sus derechos. Pues ese se llama respeto. Y un derecho es que usted tiene y puede ser salvo. Pero si usted no quiere ser salvo, él no la puede obligar, aunque él quiera que usted sea salva. Usted es la única que puede decidir ser salva. Él no lo decide. Por- Porque nos dio, no, primero porque no hace acepción de personas. Dios no, no hay menos, la gente judía dice, sí, el pueblo judío es el pueblo de Dios, pero no es que hizo acepción de personas. Al escoger al pueblo judío no hizo acepción de personas, sino que necesitaba a alguien para cumplir su propósito. Tenía que escoger a una persona para, o más bien esa persona se hizo escoger. Porque a veces pensamos que Dios lo escogió y no, es que esa persona decidió empezar a agradar a Dios y Dios lo vio y dijo, este man es el que me sirve. ¿Sabían eso? Dios no escogió a Abraham, Abraham escogió a Dios. ¿Sabía eso?
porque Abraham era un hombre inconforme. Él quería conocer a Dios y empezó a investigar y todos eran, él dice en la Biblia que era idólatra. Pero él empezó a descartar que decían que el sol era Dios, que la luna era Dios, que las estrellas eran Dios, que la tierra era Dios. Y él dijo no, hasta llegaron a pensar que el hombre era Dios. Y cuando él llegó a descubrir que todas esas cosas no eran Dios y que había uno que había creado todas esas cosas, Dios se le apareció y dijo, yo soy. Entonces él se hizo que lo escogieran. Así pasó con Moisés. También pasó. ¿Va a pasar con usted? Sí. Cuando alguien puede oír su voz, decir yo quiero. Dice, con ese trabajo. Sophie va a trabajar con Dios. ¿Sí? No está segura. ¿O sí? Es que cuando uno dice sí, ya cambia la cosa. ¿Sí me iba a entender? ¿Para qué necesitaba Dios a un hombre? Y por ejemplo dice que Noé fue el que halló gracia delante de Dios. Ahí dice eso. Es de esa generación. Entonces dice que halló gracia delante de Dios. O sea que Dios lo escogió. ¿O fue que Noé halló gracia? Él halló gracia porque estaba queriendo, estaba haciendo el uso de qué? ¿De qué estaba haciendo el uso de qué? Bueno, sí, eso es cierto. Uso, el uso, el de hacer decisión de escoger lo bueno y desechar lo malo. ¿Usted lo tiene? ¿Sí? Ese poder de elegir lo bueno y desechar lo malo. ¿Ale lo tiene? ¿Angie lo tiene? Todos lo tenemos. ¿Tomás lo tiene? ¿Puede escoger hacer lo bueno y desechar lo malo? Si todos tienen ese derecho o ese privilegio de eso. ¿Cuántos lo han hecho? A veces no hacemos uso de eso. Y hay otros que hacen ese uso por nosotros. Cuando uno quiere pertenecer a algún grupo, cede ese derecho a otros para que otros decidan por uno. ¿Me está haciendo entender? Entonces, Dios no escogió al pueblo judío, sino que Abraham halló gracia delante de Dios también. Y entonces Dios dijo, con este hombre voy a hacer un trabajo. ¿Para qué necesitaba Dios a Abraham? Para formar de un pueblo. Y a través de ese pueblo traer las escrituras. Y a través de ese pueblo traer al Salvador. Para eso es que necesitaba Abraham. Pero no es que Dios hizo acepción de personas, sino que necesitaba a alguien que cumpliera su propósito. Un día Dios me dijo, Israel, ¿quieres servirme? Y yo le dije sí, y aquí estoy. Hice uso de mi poder de qué? De decisión de elección. Angie le dijo al Señor, el que tenga sed, venga a mí, beba. Y dijo Angie, yo voy a ir, yo tengo sed de Dios. ¿Sí? ¿Dijo así? ¿O no? Le hicieron una invitación a venir hoy. ¿La aceptó? Hizo su uso de su poder de qué? De elección. Dios sí quiere que todas las personas que sean salvas. Dios no envió a su Hijo para salvar a uno, sino a todo el mundo. Pero la salvación no está en Dios, está en la decisión de cada uno de nosotros. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo? Es una habitación abierta para todos. El que tenga sed, venga a mí, beba, dijo Jesús. Siempre está haciendo una invitación a la salvación. Todo el que tenga oídos para oír, oiga. Puedo decir la necesidad de orar para que Dios nos dé oídos para oír, ojos para ver, y no oídos para cargar aretes, sino para oír el Evangelio, oír a Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Está claro? No estoy en contra de la hermana que tiene aretes y bien grandes, ¿no? No, eso no nos quita ni nos hace más ni menos delante de Dios. Con aretes y sin aretes, gloria a Dios. ¿Sí? Porque a veces la gente le pone por problemas a las eso no, eso Dios mira el corazón. Y claro que también mira todo lo demás. Pero por eso es que Dios no hace qué. Dios envió a su Hijo a salvar a todo el mundo. Por eso es que sí, Dios no decide. Por eso es que Él nos puso, a Adán también le puso el camino del bien y del mal. Y Él tuvo que decidir. Jesús tuvo que escoger lo bueno y desechar lo malo. Usted tiene que hacer lo mismo, escoger lo bueno y desechar lo malo. Si no lo hace es problema suyo, pero no porque Dios haga qué. Ni siquiera antes las mujeres no valían más un perro que una mujer en el tiempo de los griegos. ¿Sí? Hoy dice delante de Dios, dice que no hay varón ni hembra. Todos somos iguales delante de Dios. Delante de Dios no hay rico, no hay pobre, no hay judío, no hay gentil. Todos somos iguales delante de Dios porque Dios no hace acepción de personas. No hay japonés y no hay boyaco. Son iguales delante de Dios. Y Dios dice que todos somos polvo y barro. Entonces, bueno, Dios a todos, por eso es que Dios no determina quién se salva, ni si es usted y yo. Lo único que la Biblia dice es que antes que la palabra esté en su boca, Él ya la sabe. Eso sí dice la Biblia. Pero que determine quién se salva y quién no se salva, no está en Dios, está en usted. Mire, yo le expliqué que la omnisapiencia de Dios es que Él lo sabe todo en cuanto al dominio de todas las ciencias, de todas las artes, de todas las cosas que hay en el mundo. Él estableció la ley y las normas, todo lo que rige el universo. Y en todo eso lo sabe. Pero el único problema de Dios es que no sabe si yo me voy a salvar o no me va a salvar. Estamos demostrando en la Biblia que un hombre conoció de Dios, pero un día decidió amar más el mundo, irse al mundo y era Demas, no era que estaba de más, sino que él decidió, dice la Biblia, abandonar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Respetar ¿qué? Su decisión, porque no respeta. La otra cosa es, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. ¿Cuántos son agradecidos? ¿La hermana está agradecida? ¿De verdad? No es que estoy dudando, no. Yo soy creyente. Pero es que generalmente no somos agradecidos. Si nos dan, malo. Y si no nos dan, malo. Entonces no somos agradecidos. Dios quiere que usted sea agradecida en todo. Que si comió, dele gracias. Que si su esposo se fue con otra, dele gracias. Así dice mi Biblia, de dar gracias a Dios por todo. Y en todo.
¿Sí? El apóstol Pablo dijo en la escasez y en la abundancia, y doy gracias a Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No somos, si somos agradecidos, cuidáramos este planeta, cuidáramos nuestros cuerpos, cuidáramos a los hermanos, pero no hacemos eso, porque no somos... ¿Cuántos valoramos el agua en Colombia? ¿Sí? Nosotros vayamos y la ducha prendida y nos estamos enjabonando. ¿Pecado es? Sí. Pero no somos agradecidos con el agua. Cuando yo viví en el campo y fui misionero, nos tocaba como a medio kilómetro ir a traer el agua. Y cada gotica era con sudor. Y así no desperdiciaba uno nada. Cuando llovía, tratábamos de recogerla en lo que más se pudiera para no tener que ir a cargarla desde el río. Pero aquí como nos llega por tú, abrimos la llave y para lavar un plato y gastamos 5 litros de agua. Esa es solo una de las tantas cosas que no somos agradecidos. Esta salvación tan grande, ¿somos agradecidos con la salvación tan grande? ¿La cuidamos? Si lo dice no descuidando a una salvación tan grande. ¿Por qué la vendemos esta salvación tan grande? Porque no somos qué. Y la exponemos en cualquier cosa, hasta por un vaso de chicha. Porque no la valoramos. Porque nada nos costó. Cuando a uno le cuestan las cosas, cambia el sentido de pertenencia, el sentido del uso de las cosas cuando nos cuestan. ¿Sí me va a entender? Pero la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo y por todo. La voluntad de Dios es que usted sea santa. ¿Sí? No santa de solamente de lengua, ¿sí? Porque también la lengua debe ser santa, ¿no? Porque ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice. Pero no es de solo decir soy santo, sino de una vida en santidad, una vida incorruptible. ¿Me está haciendo entender? No es de un ratico, es de toda la vida diaria. En todo lo que hagamos debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. En espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor, porque después ya no la necesitamos. Dios no necesita santos arriba, necesita santos aquí. ¿Y se puede vivir santo? ¿Sí? ¿Sin pecar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Difícil? No. Para un marrano es fácil revolcarse. Pero difícil a un gato bañarse nadando. No le gusta el agua para nada, ¿no? Para un hijo de Dios es fácil ser santo. Para un inconverso, una persona que no conoce a Dios, es difícil porque es su naturaleza. Lo raro es que un impío no peque. Lo normal es que peque. Pero Dios dice que a nosotros, la Biblia, ¿para qué se escribió? ¿Para quién se escribió la Biblia? Para los creyentes, no se la escribió para los impíos. Esa hay que aplicárselos a ustedes. Pero sí se puede ser santos. Si Dios dice ser santos, es porque se puede. Dios no nos manda a hacer algo
que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque sería injusto. Pero sí se puede. Y no es difícil. ¿Por qué no es difícil? ¿Qué es lo que necesita uno para que no sea difícil pecar? O sea, difícil mantenerse en santidad. ¿Qué necesita usted para no pecar? Bueno, eso está bien, eso se lo enseñé yo, pero esa no es la respuesta que estoy buscando. Bueno, eso también es cierto. Y es una cosa muy sencilla y de eso trata el seminario. ¿De cuál es David? Si usted conoce a Dios, guarda sus mandamientos. Eso dice mi Biblia. ¿Y yo qué culpa? ¿Sí? Si usted conoce a Dios, ¿qué va a pasar? Va a guardar los mandamientos. ¿Y le será difícil? No, si conoce a Dios, usted va a guardar fácilmente los mandamientos. Pero como no le conocemos, pues le estamos embarrando cada rato. Porque no le qué. Porque mi pueblo pereció por falta del conocimiento de quién, de Dios. Si yo sé que a qué le agrada a Dios, entonces yo voy a empezar a hacer las cosas que a Él le agradan. ¿Estamos? Y la otra cosa es, la voluntad de Dios es que haga el bien. No lo bueno, sino el bien. Uno a veces hace lo bueno, pero no hace el bien. Lo bueno es bueno, pero el bien es mejor que lo bueno. ¿Me hago entender? Para uno hacer el bien necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Es la única manera de poder hacer, porque generalmente hacemos lo bueno, pero no hacemos el bien. Pero para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu de Dios para hacer siempre el bien. Eso es la voluntad de Dios. Ya sabe que es la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando le hablan a uno que la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios es que nadie se pierda, entonces cualquier cosa que se opone a eso deja de ser la voluntad de Dios, deja de ser el deseo de Dios. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Pero aunque Él quisiera, Él no puede obligar a nadie a ser salvo. No puede obligar a nadie a ser salvo. Entonces, por la decisión final, y no puede decidir por nosotros. O sea que cada uno de nosotros tiene que decidir a dónde va a pasar la eternidad. Sí existe la predestinación, pero no para salvación. Cuando el Señor nos salvó, el propósito que tiene para contigo es que usted llegue a la estatura del hombre Jesús. Para eso fuimos predestinados, para ser a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. Pero para que esa predestinación se cumpla, tiene que haber sido ya salvo. Para poder llegar a la estatura y la imagen y la plenitud del Hijo de Dios. O sea que todos estamos predestinados aquí.
a llegar a la estatura del hombre Jesús, a vivir en lugar de Jesús, a vivir por Jesús. ¿Estamos? Aunque las personas pueden tener muchas cosas en cuanto a esto que yo enseño, pero en mi Biblia está demarcado que Jesús murió por todos y que Dios quiere que todos sean salvos y que Dios no hace acepción de personas. O sea que la decisión está en dónde, ¿en quién? En nosotros. Pero en cuanto a todo el conocimiento de las demás cosas, Dios lo sabe todo. Lo único que no sabe es quién se va a perder y quién se va a salvar. Porque esa decisión la dejó en cada uno de nosotros. Adolfo. Bueno, si usted pasa a una persona y le da de comer, puede hacerlo bueno. Pero si esa persona es una persona que es vago, o sea, no le gusta trabajar y todo eso, y usted le da de comer, hizo lo bueno ahí, pero no hizo el bien, porque está alcahueteando esa situación. No le dé comer, porque no quiere trabajar. ¿Sí me va a entender? Pero si usted encuentra una persona que no puede trabajar y le da de comer, no plata, puede hacer el bien. ¿Me hice entender? Y no podemos hacer eso en Transmilleno, porque una de las normas las normas de Transmilleno es que no deben comer en el Transmilleno, no deben portar armas, no deben no deben comer, ni siquiera ingerir alimentos en el esto, eso está en los parámetros que dice. Tampoco debe comprar o vender cosas en el Transmilleno. ¿Sí? Es en contra de la ley y ya está uno agrediendo la ley y está pegando por ello. Entonces, en los buses corrientes sí puede hacer eso, pero tiene que mirar a quién. Generalmente, si una persona le pide pan, dele pan. Si le dé plata, piénselo dos veces y ore a Dios para que lo guíe. ¿Sí me va a entender? Si alguno le pide pan y se lo va a comer ahí, dele. Algunos lo llevan para venderlo y cambiarlo por vicio. Entonces uno también tiene que ser sabio en eso. Que Dios nos pueda, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios para hacer el bien, no hacer lo bueno simplemente, sino el bien. ¿Han aprendido algo hoy? ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo es? Bueno, digo, si alguno le pide de comer, dele. Si le pide plata, ore. Pero si uno sabe que es una persona que no quiere trabajar, que esto, ahí sí ya la cosa cambia. Si uno tiene conocimiento previo de eso, ¿no? Alex. Ah, no, no. No sabemos dónde queda el infierno, pero lo que sí sabemos es que queda fuera del universo. Porque eso fue lo que segundo Dios creó después del cielo, del tercer cielo, creó fue el infierno y luego la tierra. Pero lo que separó abajo es
las aguas que están abajo y arriba. No es el bien y el mal, ¿no? Son las aguas. De- ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Entonces, ¿vamos dónde? Sí, pero de acuerdo a lo que estamos, en los que referente a Dios, que era, sí, de deidad, sí. Y vamos que es omnipresente y omnisciente. Entonces vamos que Dios no lo sabe, lo único que no sabe es qué, Igna. Quién se salva y quién se pierde porque nos dio ese atributo a nosotros mismos. Eso es una responsabilidad muy grande. Pues es que la Biblia dice, hablando, dice que si el impío en el último momento se arrepintiera y se convirtiera y empezara a hacer obras de justos, se salvará. Pero si el justo, que toda la vida vivía justo y en el último momento se aparte de sí y no buscará a Dios, se pierde. Ahí nos dice que la decisión está en quién, en cada uno de nosotros. Tremendo eso, ¿no es cierto? Ese es Ezequiel. Bueno, es que somos peligrosos, porque nuestra decisión. Ay, gracias por esa pregunta. Eso también bien, como Dios lo hizo a su imagen y semejanza, Él sí conoce el bien y el mal. Y como nos hizo a su imagen, Él también nos puso el bien y el mal para que escogiéramos a quién iba a servir. Para ser hallados, ¿qué? ¿Qué? Perfectos. Porque Dios nos creó perfectos, pero Él deseaba que cuando escogiéramos el bien o el mal, fuéramos perfectos. Jesús llegó a ser perfeccionado, no era perfecto, pero con pasar por este mundo, ser tentado y todo y probado, fue hallado perfecto. Sí se puede, ¿cierto? ¿Qué? Sí, él sabía. Sí. No determinó. Mm. Sabía que el hombre iba a pecar, sí. ¿Por qué? ¿Dónde dice en la Biblia? Porque Jesús fue predestinado antes de la fundación del mundo. ¿Qué? Por eso, es que está hablando de que sea la imagen de su hijo. Pero para llegar a ser, tiene que ser primero hijo. Para llegar a la estatura y plenitud del. No, no, es antes de todas las cosas. Claro que. ¿Cuál es el otro atributo de Dios? De la deidad, que solo Dios tiene. Ah, ese es omnipotencia, sí. Pero la omnipresencia, solo Dios. Hay gente que cree que el enemigo está en todas partes. No, el único omnipresente es Dios. Si el enemigo estuviera aquí, no puede estar allí en el barrio la Fragüita. Porque no es, ¿o qué? ¿Qué? Pues sapos. Pero tampoco lo sabe todo, porque estos son atributos que solo Dios, Él no sabe lo que yo estoy pensando, el enemigo, no, porque solo Dios es el único que sabe qué es lo que estoy pensando. Puedo decir que es el único que antes que sepa, pero es que hay personas que creen que el enemigo lo sabe todo, no, es mentira, Él lo sabe muchas cosas, pero por lo viejo. Bueno, ahora sí las cosas que decíamos que Dios es que
Entonces, esto de omnipotente, ¿en qué creen que radica la omnipotencia de Dios? ¿O su poder en qué se basa? Muy bien, en la fe. Bueno, ya entendió, ¿cierto? Oh, bueno, muy bien. Decíamos que su poder se basa en la fe, en que Dios es un Dios de fe. Todas las cosas que Él ha hecho lo hace por fe. Él planeó toda la historia de la humanidad, la planeó por fe. ¿Sí? Aún su hijo fue formado por la fe. No necesitó un embrión. Todo fue hecho por la fe. Porque Dios es un Dios de fe. Todas las cosas que tenemos de la vida eterna son por fe. Por ejemplo, podemos poner las manos sobre un enfermo para que sea sano por fe. En la obra que Él hizo. ¿Sí ve? Porque Dios nos hizo parecidos a Él. Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe, que le creamos. La fe es creer hay que creer en el Señor en varias cosas que hay que creer en Él. Ya estamos creyendo, pero cuando yo hablo de creer en Dios, hablo de la fe para poder ser, entonces tenemos que creer en lo que Él dijo, en lo que Él hizo y en lo que Él es. La fe se basa en eso. Cuando yo empiezo a ver a Dios omnipotente, todo lo que es posible para Dios, porque no hay nada imposible para Dios, porque al que cree todo le es posible, dice la Biblia. Porque así como Dios es un Dios de fe y su poder radica en la fe, Él puede decir con la palabra: detente el sol y la tierra y la luz, y se paró por 23 horas 20 minutos por la oración de un hombre. Porque ese hombre creyó que Dios tenía el dominio del universo. ¿Me hago entender? Y ahí ven nosotros: Señor, ¿será que me puede dar 5,000 pesitos? Si es el dueño de absoluto de todo. ¿Y por qué es el dueño? Porque Él es el dueño absoluto de todo, porque Él lo creó y tiene los derechos de autor. Porque el dueño es aquel que lo tiene todo sin haberlo recibido de nadie. El único que tiene esa cualidad es Dios. Dios es el dueño de todo. Nosotros no decimos no somos dueños de nada. Ni en lo que usted lleva puesto. Eso lo tiene prestado. ¿Sabía eso? ¿No sabía eso? Dios es el dueño de todo porque Él tiene todos los derechos absolutos de todos los elementos químicos, físicos y todo. Porque creó la química, creó la física. Por eso es que eso me siente omnisciente. Pero tiene todas las patentes de todo. Cuando yo empiezo a entender esto, que Dios es omnipotente y que si yo creo por la fe puedo tener cualquier cosa de parte de Dios. Si todo lo que tenemos, esa es una cualidad de Dios, de las cosas invisibles, me vas a descargar para hacer aquí
¿Y sabe por qué Dios, siendo el dueño de todo, lo comparte contigo y con nosotros? ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Entonces, ¿qué significa bueno? ¿Qué significa que Dios es bueno? Ni idea. Alex, ¿por qué Dios es bueno? ¿Cómo? ¿Por qué Dios es bueno? ¿O qué es bueno? Muy bien, lo felicito. Dios es, siendo el dueño de todo, nos comparte las cosas. Y por eso es que dice que Él es bueno porque nos comparte. Él hace salir su sol. Dice que Él es bueno y hace salir su sol. ¿Él es el dueño del sol? Sí. Envía su lluvia. Nos dio a su hijo. Nos dio su tierra. Nos dio su comida para que nosotros la disfrutáramos. Nos dio su palabra. Nos dio su hálito de vida. Nos dio de su espíritu, no hálito de vida, sino el Espíritu Santo. Todo es de Él, nada es nuestro. Ni siquiera el cuerpo que tengamos porque es de su tierrita. ¿Sí, mi acá? Había un cuento por ahí, una historia de que unos científicos dijeron, no, ya no, Señor, ya no necesitamos, ya no te necesitamos, ya lo sabemos todo y podemos crear lo que sea. Así que no estamos diciendo que no, pero queremos que descanses. Y dijo, bueno, si ustedes hacen una cosa, yo me retiro y dejo que ustedes sigan haciendo las cosas. Dijo, bueno, creen un hombre. Dijo, listo. Y entonces fueron y cogieron un poco de tierra y dijo, espérese, creen la suya primero, porque esa es mi tierrita. Porque Dios es bueno. Todo lo que yo soy es de Él. Todo lo que sé es de Él. Todo lo que tengo es de Él. Nada es mío. Solamente yo soy un poseedor, mas nunca seré dueño. Y Dios ha querido compartir todo con nosotros, porque la razón sí es por la que dice la hermana, porque nos ama. Siendo el dueño de todo, quiso crear todo este vasto universo, porque para dárnoslo a nosotros, para ponernos como señores de esta tierra. En eso muestra que Dios ha sido bueno, bueno y bueno en gran manera. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces es omnipotente porque puede hacer que con la palabra de su poder, o sea que Él es poderoso por su palabra. Ya no solamente por la fe, sino por la palabra de Dios. Por eso es que nos dejó su palabra. Él se sujeta a esta palabra. Dios solamente con que Él lo diga, ya es un hecho. Es un hecho. Pero esta palabra tiene unas limitaciones que no son de Dios. Son las limitaciones que usted le ponga. Dios dice, si usted cree todo lo que yo digo aquí, es verdad. Pero si no cree, ya
no puede darse, porque requiere que usted crea a esta palabra para que dice que por la llaga de Jesús usted fue sanado. Punto. ¿Cree o no cree? Porque su palabra es poder. Hazte un arca. Y la hizo. ¿Sí? Pero si no creemos, creed a su palabra y seréis prosperados. Si creemos, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque en Dios su poder radica en su palabra, que Él es todopoderoso para cumplir lo que Él dice. Pero nosotros no lo hemos creído. Su poder está en su palabra. Él dijo y hará. Él dijo y hará. ¿Qué dice hermano Armando? Porque Pablo dice somos iguales o semejantes al Señor por la necesidad de aprender a hablar conforme a su palabra. Pablo dijo, la vida y la muerte están en poder de la lengua. El éxito, el fracaso está en la lengua. Tremendo eso. No está en el cerebro. La lengua gobierna el cerebro. Pablo dice, lo que dices recibes. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino que creyere lo que dice, lo que diga, le será hecho. En eso también se manifiesta la semejanza a Dios. ¿Sí ve? Desperdiciamos mucho hablando tonterías. Así como Dios en su palabra, Él dijo y se hace. Dijo, sea la luz, fue la luz y tum, y listo. Pero también la omnipotencia de Dios consiste en su conocimiento. ¿Cierto? El conocimiento da ¿qué? Poder. Dios conoce todas las cosas y eso lo hace también, ¿qué? Poderoso. Él sabe cómo hacer las cosas, no solamente que dice de su palabra, sino que también puede hacer las cosas, encauzar todo para bien. Él tiene el dominio, el poder del conocimiento de todas las cosas. Cuando uno tiene el conocimiento, eso lo capacita por la necesidad de estudiar, ¿cierto? Porque al estudiar nos capacitamos. Cuando tenemos el conocimiento podemos hacer muchas cosas. Porque eso da poder. El conocimiento da poder. Dios es el que domina todas las ciencias, todas las artes. Y eso lo hace ¿qué? Poderoso. O todopoderoso. ¿Estamos? Hay otra cosa que también hace de Dios todopoderoso y es su tamaño. Dios es poderoso por cuestión de ¿qué? De su tamaño. Cuando ven un hombre grande como Goliat que todo intimida a todo un pueblo, ¿por qué? Por su tamaño. ¿No se intimidan ustedes cuando hay un hombre grande? Sí. ¿Sí qué? Se le va a pegar. Pero también radica, el poder de Dios radica en que no hay nadie más grande que Él. Pero dice Dios es grande y nadie tan grande como Él.
Por eso es que coge y hizo el sol y ¿quién levanta el sol? ¿Sí me hago entender? No infinito porque no podemos medir el tamaño de Dios. Podemos medir el tamaño del universo, pero no el tamaño de quién. De Dios. Ya ven, lo creemos chiquito. Igual a nosotros, pero Dios es grande en tamaño y grande en fuerza. Tal vez nunca había pensado en eso, pero así es Dios. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Entonces, ¿de qué tamaño es su Dios? Algunos dicen grande, pero lo tienen como así de grande en la sala. O de 1 metro por 70 y de 1 milímetro de grueso. Dios es tan grande como usted lo pueda creer. ¿Hay otro atributo de Dios? ¿Cuál es? ¿Que lo hace Dios? Tenemos que, ¿cuál hemos dicho? Omnisciente, que lo sabe todo, omnipresente. ¿Y cuál más? Que lo sabe todo. Omnisapiente es que Dios lo sabe todo. Omnipresente es que está en todo lugar. Omnipotente es que lo puede todo. Esos son los atributos que Dios tiene. Y una cosa que es de los atributos que Dios tiene, que es que Él es el único eterno. En el sentido de que no tiene principio ni tiene fin. Nosotros todos somos finitos porque tenemos un principio aunque no tengamos un fin. Pero Dios es eterno, o sea que no tuvo principio ni tampoco tendrá un fin. Eso es en cuanto a los atributos de que Dios es que Dios de la deidad. Es el único que tiene esos atributos. Ningún ser en el mundo tiene esos atributos. Solo Él los tiene, pero son de la deidad, únicas de la deidad. Ah, el soberano es otra cosa. Cuando hablamos de Dios creador, que Él es el único también, el único que crea realmente es Dios. O sea, como creador podemos decir varias cosas. Que Él es el dueño, ¿sí? Ya hemos dicho que es dueño, ¿cierto? ¿Que es dueño? ¿Qué es dueño? Es el que el dueño es aquel que lo tiene todo sin haberlo recibido de nadie. Dueño es aquel que lo tiene todo sin haberlo recibido de qué? De nadie. Él es, como creador, él es soberano. Esto tiene que ver con el gobierno. O sea, él hace las cosas como él quiere. O sea, él pone y rige ponen las leyes que han de regir todas las cosas. Nadie le puede decir por qué lo hizo así o por qué no lo hace así. Nadie le puede decir porque él es soberano. Él gobierna, no, él gobierna sobre todas las cosas.
no controla, sino tiene el dominio. Como es soberano, Él tiene el dominio. No usa control, no controla, tiene el dominio porque nosotros podemos estar bajo el dominio del Señor, pero no controla a nadie. El que controla es el enemigo, sí, porque ese sí esclaviza a las personas sin pedir tiempo, como las drogas, sin pedir permiso. Si le dan un poquito, autónomo. ¿Sabemos qué es autónomo? Que él toma sus propias ¿qué? Decisiones. Sí, él se sujeta a lo que he dicho y a lo que está escrito en la palabra. Él no pasa por alto. Por ejemplo, si nosotros no oramos, Él no nos puede dar. Porque Él se somete a lo que Él ha dicho. La palabra de Dios permanece para siempre y Él se rige a la palabra. Cuando las personas hacen conforme a su palabra, Él tiene que obrar conforme a su palabra. Por ejemplo, en el caso de los ninivitas, cuando ellos hicieron lo que hicieron, que se oraron y se arrepintieron y se convirtieron de sus malos caminos y hicieron todo, estaban obedeciendo a 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, sobre cual mi nombre es, yo los perdonaré y sanaré de tu tierra. Cuando los ninivitas, sin saberlo, cumplieron esa palabra, entonces Él los salvó. Porque Él cumple ¿qué? Lo que ha dicho. Por eso es que no era porque sí, sino porque ellos hicieron conforme a lo que está escrito en la palabra sin saberlo, y Dios tuvo que cumplir su parte del pacto o de lo que se había comprometido. Tremendo eso, ¿no es cierto? Imagínense si nosotros hiciéramos lo que Dios dice. Este mundo sería diferente. No, lo, el Señor, hay gente que no son temerosos de Dios ni nada de eso y hacen muchas cosas porque creen. Mm, Pero le digo, si una persona tiene fe, puede llegar a hacer muchas cosas, aún no siendo bajo el propósito de Dios. Y es que hay gente que cree mucho en Dios, y tienen fe y creen en Dios a su manera y le funciona. No, ese se hace en el Señor. Bueno, ¿ya? Bueno, dicen que ya yo soy obediente. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.